Hola amigos, vuelve una semana más el reporte de Brújula de Mercados para ponerte al día esta semana de qué es lo que hay en el escenario internacional, pero en esta ocasión además vamos a recuperar otra vez el músculo financiero, vamos a ponerte al día de novedades en cuanto a los bancos, la política monetaria, las criptodivisas y una serie de escenarios que van a hacer que te pongas al día, que seas el que realmente sabe por dónde va la visión de mercado, no solamente en cuanto a novedades o noticias o interpretaciones que quizá escapan a lo que solemos escuchar en la televisión, sino que además damos detalles claros y además prestamos estrategias que sin duda alguna esta última semana que dejábamos atrás, las estrategias, la sección de estrategias ha sido buenísima. Hemos visto varios mercados donde hemos sacado muy buenas oportunidades de inversión, pero bueno, lo veremos luego en la parte de estrategias para esta semana, ¿vale? Bien, sin extenderme más, lo que voy a comentarte es que si por casualidad has llegado a este canal y es la primera vez que lo tocas, si alguien te lo ha recomendado, si algún amigo te ha pasado un enlace, te recomiendo, en este caso yo, que soy el autor, que te suscribas, porque así te aparecerá en tu teléfono móvil la señal cada vez que vuelva a ponerte al día con algo que considere relevante. Hasta ahora, mucho cariño, mucha amistad y cada vez más gente suscrita al canal, y allá por donde voy, pues bueno, me voy encontrando gente que ya me conocía con el canal o que me va conociendo y que le resulta interesante. Yo encantado, y por eso cada vez soy más adicto a cada semana estar con vosotros aquí contándoos un poco la novela que nos toca vivir a nivel de mercados, a nivel de economía, a nivel de internacional, al fin y al cabo, ¿vale? Bueno, las claves para esta semana son, atención, ponte serio, ponte concentrado por un momento, los Estados Unidos de Europa, el BCE crea un cortafuegos bancario. Vamos a ver exactamente cómo hay dos cuestiones. Una la he sacado del diario de la Comisión Europea, donde han publicado ya una cuestión clave. La otra la he sacado de una aprobación que ha hecho la Comisión Europea sobre bancos italianos. Así que lo que quiero destacar aquí va a ser: el BCE crea un cortafuegos bancario. ¿Por qué estamos oyendo hablar ahora de que el BCE toma medidas enfocadas a la liquidez bancaria y activos tóxicos de los bancos en Europa, y por qué realmente aquella crisis del año 2008 no ha desaparecido para nada? Se puede cuantificar en miles de millones de euros esa crisis y sigue latente, ¿vale? Los rescates bancarios no han terminado en Europa. Ahora hablaremos de qué escenario prevé las medidas que anuncia la Unión Europea, por las cuales sospechamos que sí pueden pensar que un rescate bancario de determinadas entidades no es algo descabellado y que de hecho se están preparando para ello, ¿vale? Veremos por qué y cómo. Está pasando, el yuan da síntomas de estar convirtiéndose en reserva. Os he traído los comentarios que hizo en Bloomberg, un señor, un norteamericano, un analista, en el cual establecía que, según su criterio, un señor muy mayor, con un aspecto de tener mucho conocimiento, de haber visto mucho en los mercados, decía que era lógico y que además estaba ocurriendo ya. ¿Vale? La confianza se marcha a Oriente, analizamos la deuda pública desde los 80, veremos directamente cómo ha evolucionado la búsqueda de seguridad en cuanto a bonos de deuda pública de un estado a otro desde los 80, final de 80 hasta la actualidad, un cambio radical. La curva de tipos de Estados Unidos sigue aplanándose. Aquellos que os gustan los mercados, aquí vais a disfrutar, porque vais a ver realmente que es algo que he comentado en más de una ocasión, y ese gráfico no deja de cambiar. Llevo más de un año comentando ese gráfico y cada vez se vuelve más plano, ¿vale? Luego lo veremos también al detalle. Crédito al consumo, nuevo máximo en Estados Unidos. La deuda de tarjetas de crédito sigue aumentando exponencialmente, por lo tanto, difumina o impide ver con claridad qué parte del consumo en Estados Unidos deriva de una buena actividad económica, de un aumento de la producción, de las rentas, etcétera, y cuál deriva de la misma película de siempre: endeudamiento, que tendrá que ser pagado de un modo o de otro. Ahí hacemos además referencias a comentarios que hizo el FMI, a cómo se traducirían las deudas a nivel mundial. Y vamos a dar datos muy gordos, muy serios, que te tiran por la borda cualquier comentario que hagan políticos en la tele sobre que las cosas van bien, ¿vale? Trump está iniciando una desglobalización. Vamos a explicar por qué creemos que Estados Unidos realmente lo que le toca hacer ahora, visto el panorama que hay a nivel internacional y a nivel de deuda, de mercados, de divisas, lo que probablemente está tratando de hacer Donald Trump es desmantelar esa globalización, ese globalismo que ha llevado a Estados Unidos a la situación a la que la ha llevado, ¿vale?
China es ahora el país de los globalistas. ¿Por qué hago un comentario como este? Bueno, porque sencillamente si lo piensas, y ya lo hemos dicho más de una ocasión, a medida que Estados Unidos se va echando para atrás, se va replegando en sus pactos internacionales, en sus políticas globalistas, China toma el relevo y China se convierte en el país globalista, sin fronteras, que lanza proyectos como la nueva ruta de la seda y que implica a multitud de países, como hemos comentado en capítulos anteriores de este canal, Brújula de Mercado, ¿vale? El fiscal general de Nueva York a la conquista y el control de las criptomonedas. Vamos a hablar de la propuesta, bueno, la carta que realmente ha lanzado el fiscal general de Nueva York a diferentes exchanges a nivel mundial para pedirles explicaciones de todo tipo de políticas internas y procedimientos que siguen a fin de dar mayor transparencia y seguridad a los inversores, pero en el fondo vamos a ver que lo que se trata es de ponerle una soga realmente a un mercado que no puede encontrar. Y explicaremos también por qué. Porque el caos de los bancos centrales se traduce en miedo a que las criptomonedas sean una alternativa en un escenario de colapso del sistema monetario, ¿vale? Bien, y entro al detalle con los Estados Unidos de Europa y la banca. El organismo de control del BCE decidirá el próximo mes sobre los préstamos de activos tóxicos, créditos no cobrables, y su política con respecto a las exigencias bancarias sobre estos. Reuters, el BCE está considerando dejar de lado las reglas planificadas que podrían forzar a los bancos a reservar más dinero en contra de su stock de préstamos no pagados después de sufrir reacción política negativa. Ojo que la clave aquí, en esta frase que citaba Reuters, es que el BCE está considerando dejar de lado las reglas planificadas para forzar a los bancos a reservar más dinero en contra de un stock de préstamos no pagados. Es decir, que se van a poner menos exigentes con los bancos en cuanto a los activos tóxicos. ¿Por qué? Porque los han conseguido disminuir. No, amigo, no. Una cifra de más de 930.000 millones de euros que han mantenido los bancos de la zona euro paradas durante la última década, particularmente el sur de Europa. Tenemos un gráfico a la izquierda que nos muestra en cifras nominativas, perdón que se me va esto, en cifras nominativas tenemos a Italia haciendo récord, Francia, España, Grecia, Alemania como último país. En cuanto a términos, ¿vale? Solamente sumando estos ya alcanzamos 930.000 millones en la zona euro, ¿vale? Aquí el problema del NPL, Non-Profitable Loans, créditos que no dan dinero, los activos que tienen los bancos en cuanto a crédito que no les generan nada, ha demostrado ser demasiado masivo para que los bancos puedan abordarlo oficialmente, o como Reuters expresó, mucho más políticamente. El BCE está considerando, ahora sí, se necesitarían nuevas políticas sobre los préstamos no perseguidos, en función de los progresos realizados por bancos individuales. Es decir, ya es una cuestión relativa. En base a los progresos, entonces sí, se harían falta, se considerarían unas políticas de préstamo. Se han rendido, esto lo publicaba el portal True Hedge, citando el artículo hoy, 23 de abril, que citaba el artículo de Reuters, que publicaba hoy Reuters, hablando de esto, de que el BCE se ha rendido porque considera que ya no puede controlar, realmente no tiene solución esa cifra, ¿vale? Y la noticia que vamos a comentar después de lo que ha aprobado la Comisión Europea, veréis que encaja perfectamente con este contexto. El BCE ya no está presionando a una resolución de los non-profitable loans, de los créditos no rentables, ya que simplemente no hay una viable. Seguir ejerciendo presión sobre los bancos problemáticos utilizando los poderes existentes, eso es lo que ha sugerido el BCE. Seguir ejerciendo presión con lo que ya teníamos hasta ahora. No hay medidas que puedan implementar esto, ¿vale? En otras palabras, el BCE no hará nada, por supuesto. Una capitulación del BCE significará que cualquier integración en la zona euro se detendrá. ¿Y por qué? Te preguntarás. Bueno, recordemos que para el respaldo de Europa, Alemania exige una limpieza de los balances de los bancos con activos tóxicos como condición fundamental para acordar un seguro común de la zona euro sobre los depósitos bancarios. Es decir, si se quiere hacer una especie de sistema de seguro sobre depósitos bancarios en el que un banco que tiene problemas de insolvencia se vea cubierto financieramente por un organismo que esté formado por los activos de todos los bancos de Europa, Alemania no va a pasar por ahí a menos que se limpien los bancos de otros países. Aunque esto en realidad es una trampa, porque Alemania sabemos que esto lo ha dicho siempre para presionar desde hace, lo he comentado en Brújula de Mercado desde hace varios años atrás. Alemania, su estrategia es considero como activos tóxicos deuda pública de X países. ¿Por qué? Porque así, de algún modo, vuelvo otra vez al problema original del año 2012,
que se tiene poca confianza en los bancos en cuestión y que como esos bancos tienen poca confianza se descapitalizan. ¿Y a dónde va el capital que sale de esos bancos? A bancos del centro de Europa. Y así puedo continuar con mi política de tasa de interés negativa. Es decir, mientras que España o Italia o otros países deben pagar interés por depósitos a sus clientes, a sus ahorradores, Alemania lo que hace es sencillamente seguir pagando tasa de interés negativa. Y cuanto peor le vaya a los bancos de Italia o de España, mejor le irá a los bancos de Alemania, que por cierto tienen un problema muy gordo en el Deutsche Bank. Recuerdo que inició el año 2016 con unos CDS, riesgos de quiebra, muy volátiles y un apalancamiento brutal en productos y en activos para ser banca comercial, ¿vale? Esto lo comentamos también hace mucho tiempo, ¿vale? Bien, entonces, decía... Y sin eso, los sueños de Bruselas de los Estados Federales de Europa nunca se podrán hacer realidad. Es decir, si Alemania no traga con esto, no habrá mucha historia. Entonces, ¿la Unión Europea qué hace? ¿Se rinde en cuanto a la limpieza de los balances de los bancos europeos? O, si lo hace, Alemania da la espalda al proyecto europeo, o la Unión Europea tendrá que meterle mano a esto. Bueno, pues como la cifra es gigantesca, monumental, titánica, monstruosa, es complicado resolverla, ¿vale? Rescates bancarios no han terminado. Esto es publicado en el BOE, en el Journal de la Comisión Europea, ¿vale? La Comisión Europea ha autorizado bajo las normas de la Unión Europea sobre ayudas estatales un régimen de liquidación italiano para pequeños bancos con activos totales de menos de 3.000 millones de euros. Cualquier ayuda se limitará al mínimo necesario para permitir una salida ordenada de un banco en quiebra del mercado. Los fondos del DGS se usarían para preservar el acceso de los depositantes a los depósitos cubiertos y los costos de financiamiento no excederían la cantidad neta necesaria para compensar los depósitos cubiertos en el banco en quiebra. Es decir que están hablando de un posible escenario en el que bancos pequeños en Italia no puedan hacer frente a sus obligaciones y por lo tanto tengan que ser mutualizados por otros bancos, absorbidos por otros bancos y que la UE autorice a Italia a hacer esto, ¿vale? Los Estados miembros tienen la posibilidad de establecer sistemas para apoyar la salida ordenada de pequeños bancos en quiebra, adaptándolos a las condiciones de cada mercado. El que la Unión Europea apruebe este tipo de medida de emergencia para Italia ahora, 13 de abril de 2018, significa que Italia está avisando de que cree que puede tener problemas bancarios en bancos pequeños. Y la propuesta que hace la Unión Europea, para que nos entendáis, amigos de Brújula de Mercados, es... Bueno, dejemos que entonces bancos más grandes empiecen a absorber eso. O que organismos de absorción de ese tipo de activos que no pueden ser monetizados, se lo queden otros organismos y lo pasen de unos bancos a otros. De manera que el que lo tiene depositado en el banco, que se va a la quiebra, al agujero, al pozo, pues resulta que pasa a tenerlo en otro tipo de banco. ¿Esto qué es? Esto es un cortafuegos. Lo que dicen es, bueno, si un banco se queda sin insolvencias, que sea un plan de emergencia para que ni siquiera haya que hacer ningún tipo de rescate, sino que directamente, ¡pum!, automatizado, lo coge otro banco y sigue con la historia. Vale, sí, pero ¿y si ese otro banco resulta que le pesa demasiado la mochila? Sigo con esto, o sea, el efecto dominó que podría tener. Se está intentando crear un cortafuegos bancario. Y pongo, ¿por qué? Tenemos aquí a la izquierda los puntos que he querido destacar en este comentario. ¿Por qué? ¿Hay riesgos de un nuevo efecto dominó en los bancos de Europa? Esa es la pregunta, cuestión. ¿Por qué se está planteando esto como una especie de protocolo de emergencia? ¿Hay riesgos de un nuevo efecto dominó en los bancos de Europa? El BCE tiene el balance hipercomprado, tiene un balance muy inflado. ¿Podría soportar una nueva crisis? Es decir, si existiese ese tipo de riesgos, ¿va a ir el BCE al rescate después de inflarse a comprar como lo ha hecho durante los últimos años? ¿Va a qué? ¿A comprar más aún? Si ya ha estado comprando y encima llega un rescate como este, es como si te estás tomando jarabe o antibiótico para un catarro y encima te empeora el catarro y te aumenta la fiebre. Pues obviamente la medicina no estaba funcionando, ¿verdad? Esto no pasó en Chipre. Bueno, la Unión Europea y lo que plantea esta nota que presenta el boletín es que sería una solución para proteger a los depositarios de este tipo de problemas. Pero sabemos que esto no es lo que ha hecho en el pasado, porque cuando en Chipre hubo problemas de liquidez bancaria, ¿os acordáis qué hizo? Lo que hizo fue hacer una quita sobre depósitos de más de 100.000. Es decir, literalmente, ni corto ni perezoso, el organismo europeo lo que hizo fue, venga, todo lo que esté por encima de esta cantidad, me lo quedo y punto, ¿vale? Da igual si es de manos privadas, da igual si son tus ahorros, los de una herencia, no, ya está, no pasa nada, ¿vale?
Bueno, y con esto dejo a la Unión Europea de lado, la dejo ya tranquila de tanto varapalo que la estamos dando, y hablamos un poco de este señor, ¿vale? Que comentaba Bloomberg, pues estos comentarios. Bueno, al fin y al cabo, como me decía en algún otro vídeo, lo de no, es que hablas para retitar. Bueno, esto es de Bloomberg directamente, ¿no? Larry Brainard. Bueno, Larry Brainard nos decía, os he puesto aquí un gráfico de cuál es exactamente el Producto Interior Bruto en el top 3 del mundo, y vais a entender por qué pongo eso ahí. Por cierto, cito aquí, no lo decía Larry, lo he dicho yo. El CFR lo negó que el yuan pudiese tener estatus de moneda de depósito o refugio. Lo comentábamos hace 2-3 semanas en uno de los reportes semanales de Brújula de Mercados, como el CFR, que para los que sean un poco novatos, contaré, el CFR es el Council of Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que en realidad es el organismo que prácticamente dicta la política exterior de Estados Unidos, lo cual tiene un peso brutal en el mundo entero, porque ya sabéis que Estados Unidos es un país intervencionista a nivel mundial. Entonces, decía... El CFR negó que el yuan pudiese tener un futuro como moneda de depósito, ¿vale? Pero este señor, aquí ya decía en Bloomberg, el yuan se ha convertido en una moneda de refugio. China aumenta su influencia mientras aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Este comentario venía porque mientras aumentaron durante el fin de semana anterior, no este último, el anterior, el 13 de abril, con el ataque de Estados Unidos a Siria, las tensiones geopolíticas, se veía perjudicada una caída del dólar, una caída del rublo, etcétera, pero el yuan se empezó a fortalecer contra otras monedas. Luego este señor lo que decía es que es increíble que en un aumento de las incertidumbres a nivel global, resulta que el yuan saca partido, como tradicionalmente lo ha hecho el franco suizo, como lo ha hecho el yen y como lo ha hecho otro tipo de monedas. Aquí además él decía que tenía una postura arbitraria China en algunos conflictos, y así lo estaba demostrando, y que por eso se convertía en un activo refugio. Pero más allá de eso, decíamos, los activos, la moneda por excelencia de reserva, ¿cuál ha sido siempre? El dólar, ¿no? El dólar. Y la segunda, en todo caso, con más peso dentro de los depósitos bancarios de los bancos centrales, era el euro, ¿vale? Pero es que lo lógico sería que el yuan poco a poco recuperase esa posición, adquiriese esa posición, por delante incluso del yen. ¿Por qué? Porque es la segunda economía más grande del mundo. Y porque si hablamos de PIB, existen tres monedas. El dólar, la que representa el mayor PIB del mundo; el euro, la que representa el segundo mayor PIB del mundo, teniendo en cuenta o considerando Alemania, Francia, Italia, España como una única economía; y la tercera divisa, que representa el mayor Producto Interior Bruto del mundo, la mayor producción del mundo, es China. Por tanto, China debería tener esas características a nuestro entender. Lo que pasa es que China es un país mucho más nuevo, mucho más emergente que la política monetaria de Reino Unido, por ejemplo, que lleva pues siglos ya prácticamente de una política muy específica que se puede ver, mientras que China es un país que cuesta más predecirle, pero que poco a poco tiene una agenda con mayor peso en los mercados internacionales, y que los operadores del mundo entero de bolsa lo siguen, ¿vale? Bien, decía, el gobierno, por otro lado, no está interesado en una apreciación del dólar por la repercusión que esto tendrá sobre las exportaciones americanas, decía este señor. Y Larry además decía, así que supongo que el mercado habla, los inversores piensan, pongamos entonces nuestro dinero en activos seguros, China. Veremos en un futuro qué medida toma China al respecto. Es decir, lo que este señor decía era, primero, hay una postura clara de que Estados Unidos no quiere un dólar caro, porque lo ha dicho 1000 veces Donald Trump, porque se enfada. Dice que es que la Unión Europea rebaja el euro, que es que China rebaja el yuan, que es que Japón rebaja el yen, que todos lo rebajan, pero que ellos no. Entonces, de hecho, hay un Twitter por ahí que luego sacaremos que dice, qué vergüenza, mientras la Reserva Federal sube los tipos de interés, creo que decía, Rusia y China bajan el valor de su moneda. Bueno, pues si la Reserva Federal sube los tipos, pero el dólar sigue cayendo, así que algo te falla, ¿vale? Y entonces aquí sacamos un poquito más temas, ¿vale? Porque decía, la confianza se marcha a Oriente. ¿Y por qué se marcha a Oriente la confianza? Pues amigos, tenéis en pantalla los datos. Año 89, veíamos que el 61% de la deuda que se colocaba en bonos públicos solía irse a Estados Unidos, ¿vale? Año 89, el 61%, ¿eh? Resto de países que no eran Estados Unidos, que sería Europa, 37,8%. Y los países emergentes, 1,0%. ¿Vale? En el año 2016 resulta que los Estados Unidos representaban en torno a algo más de un tercio de la deuda que se coloca en bonos a nivel de gobiernos.
El 44,5 lo había tomado Europa, pero aquí viene el gran cambio, es para los países emergentes, donde el 17,8% se ha ido a esos países. Y es fácil de entender cuando cojo y traigo datos de Trading Economics justo al lado donde os pongo una comparativa que nos ayude a ver esa visión o cuál es la diferencia. ¿Por qué? Porque veo que Rusia tiene una deuda sobre su Producto Interior Bruto del 12,6%. China tiene una deuda del 47,6%. Irán del 32,10%. México del 47,90%. Chile del 23,60%. ¿Vale? Y si lo comparo con las economías occidentales que han estado siempre a la cabeza, resulta que Estados Unidos tiene un problema muy grave de deuda pública, por no hablar de la privada, que Reino Unido tiene un problema grave de deuda pública porque sitúa en el 85,30% de su producción, Francia en el 97%, un problema gravísimo, Alemania es el único que empieza a tener unas cifras un poco más decentes, un poco más estables, y aún así es 64,10% de su producción, y España el 98,30% de su producción. Lo que vemos es que los países de Europa y de Estados Unidos tienen unas cifras de deuda monstruosas, mientras que las economías emergentes parecen más estables. ¿A quién le vas a prestar tu dinero en los mercados de bonos? ¿A naciones, a estados con una deuda que supera lo que produce anualmente? Sabes que tienen problemas de financiación viendo esto, ¿vale? Por lo tanto, ¿a quién se lo vas a prestar? Se lo preferías prestar a los que están menos ahogados, menos asfixiados con deudas, ¿vale? Los que estén más cómodos, tengan mayor disponibilidad de crédito, dinero, mensualmente hablando, ¿vale? Y ahí está, por cierto, arriba el Twitter que puso Donald Trump. Rusia y China están jugando a la devaluación de la divisa, mientras Estados Unidos mantiene su aumento de tipos. Es inaceptable, ¿vale? Bueno, alarma, curva de tipos de Estados Unidos sigue aplanándose. Tenéis aquí la curva, esta curva la he sacado varias veces. Esto era hace un año. Una curva de tipos es sana cuanto más curvada está, ascendente, ¿vale? Una inclinación alcista. En este caso se está aplanando cada vez más. Hace un mes, hace la actual, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez le cuesta más financiarse en el corto plazo a Estados Unidos. Y cuando esta curva, se dice, cuando esta curva pasa a estar invertida, vamos a ver si esto me deja pintar aquí algo, no. Cuando esta curva pasa a estar invertida, no sé si me deja, no me deja, yo creo. ¿Vale? Cuando se vuelve a curvar hacia acá, es cuando entonces decimos que un país tiene problemas muy fuertes, graves de insolvencia. Y aquí tengo la deuda de Estados Unidos, que es del año 2000. Desde el año 2000 hasta ahora, se ha multiplicado por 4. La deuda, en términos nominales, la deuda pública de Estados Unidos se ha multiplicado por 4, ¿vale? Y aquí os pongo abajo, el FMI recomienda subir los impuestos para garantizar que los gobiernos puedan pagar los intereses de la deuda. Siguiendo esa receta, la misma receta que se le da a la Grecia del año 2010 rescatada por el FMI, que a día de hoy, sigue teniendo un paro por encima del 20%. Así que fíjate lo buenos que son el FMI resolviendo problemas y crisis, ¿vale? Que Grecia sigue estando hecha una auténtica ruina después de 8 años gestionada por el FMI. ¿Vale? Con estas políticas tan exitosas, ¿no? De que si para pagar los intereses de la deuda, la prioridad no es el crecimiento económico, la prioridad no es generar empleo, la prioridad no es generar crecimiento, sino que es ¿cuál? Pagar los intereses de la deuda a otros acreedores, que en su mayoría suelen ser bancos o centrales o grandes bancos privados, ¿vale? ¿Y quiénes pagan al mismo tiempo los rescates de los bancos privados? Bueno, pues igualmente el tonto de siempre, ¿vale? Las familias, las empresas, es decir, los emprendedores, las familias, todos aquellos que trabajamos, nos levantamos, somos los que amortiguamos este bucle de realimentación de un sistema insostenible, ¿vale? Consumo a costa de crédito deuda. La deuda de tarjetas de crédito de los Estados Unidos ha alcanzado un nuevo récord a 1.030 billones de dólares, incluso mayor que antes de la gran crisis financiera del año 2008, ¿vale? Y aquí hablo de por qué Estados Unidos gira el timón y va hacia la desglobalización. Leo un comentario de Trump que dice, mientras Japón y Corea del Sur les gustaría que volviésemos al TPP, al Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio, no me gusta este acuerdo para los Estados Unidos. Muchas contingencias y no hay ninguna forma o ninguna manera de salirse si no funciona, ¿vale? Los acuerdos bilaterales son, con diferencia, mucho más eficientes y rentables para nuestros trabajadores. Y aquí es la parte que os he subrayado porque es curiosa, dice, mira lo mal que es la World Trade Organization, la Organización de Comercio Mundial,
la OMC, mira lo mal que es la OMC para los Estados Unidos. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, está metido con un organismo internacional que ha regulado prácticamente las relaciones económicas del mundo durante décadas. La OMC, el FMI, el Banco Mundial, eran los organismos padres de la globalización. Estos organismos son los que han modificado la arquitectura del mundo entero, los que han cambiado los ciclos económicos para el mundo entero, incluyendo para América Latina desde los 70 y los 80, como el FMI sometió a América Latina a un problema de crisis de deuda gordísimo, del cual era muy complicado salir y que solamente se pudo salir en muchos casos simplemente reseteando, es decir, considerando irreconocible la deuda que le ponía en las cuentas el FMI porque era una tomadura de pelo, ¿vale? Bueno, la UE recurre a los aranceles de Estados Unidos ante la OMC y China apela a la OMC para resolver su disputa arancelaria con Estados Unidos. Por eso digo, Estados Unidos, Trump ahí sonriente, se está dando la vuelta y está dando una patada en el culo a los globalistas. Porque estos organismos, el OMC, el IMC, perdón, el FMI, el BME, el Banco Mundial, son organismos globalistas que han dirigido la agenda de las economías del mundo durante años. Y ahora de repente Donald Trump incluso dice, mira lo mal que es la Organización Mundial de Comercio para los Estados Unidos, y China y la Unión Europea recurren a organismos que eran prooccidentales y que eran prácticamente dirigidos por los norteamericanos. O sea, algo que ni se te habría ocurrido pensar hace años, ¿vale? Y China ahora es la nación de los globalistas. ¿Por qué? Porque, bueno, visto lo visto, resulta que el One Belt, One Road, el proyecto de China de una nueva ruta de la seda, sí parece ser la agenda de lo que tendrían esos globalistas. Si a ti te va el orden internacional, si a ti te va el control, la regulación, etcétera, a nivel mundial, pues ¿a dónde vas a apuntar? A un proyecto como el de China, que va por todos los países sin frontera ninguna, un libre comercio, etcétera, etcétera. Pero ya ves que Estados Unidos se repliega y China toma este relevo y China se vuelve mucho más hardcore, mucho más dura y se convierte en el baluarte del libre comercio a nivel mundial. ¿Vale? Más claro, agua. Fiscal General de Nueva York lanza una investigación contra los exchanges y con esto liquidamos la noticia. El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, ha lanzado una investigación sobre plataformas o exchanges virtuales como parte de los esfuerzos para proteger a los inversores. La Fiscalía examinará las políticas y prácticas de la plataforma utilizada por los consumidores para comercializar criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. Se han enviado cartas a 13 exchanges de criptomonedas pidiéndoles que revelen los detalles clave de sus operaciones, incluidos los controles internos, las protecciones de cliente, el uso de bots, los conflictos de interés, las interrupciones y los otros problemas clave. La carta y el cuestionario solicitan a las plataformas que divulguen información dentro de 6 áreas temáticas prácticamente principales que incluyen propiedad y control, operaciones básicas, tarifa, políticas, procedimientos comerciales, interrupciones y otras suspensiones de transacciones, controles internos, así como privacidad y lavado de dinero, ¿vale? Con la criptomoneda en aumento, los consumidores de Nueva York y en todo el país tienen derecho a la transparencia, decía el fiscal general de Nueva York, ¿vale? Las cartas fueron enviadas a Coinbase, a Gemini, a Bitflare, a Bitfinex, Bitstamp, Kraken, Bittrex, Circle, Binance, TDEX.com, Gate.io, bueno, otras tantas más. Las compañías tienen para responder la carta junto con el cuestionario debidamente llenado hasta el 1 de mayo. Atención, dato importante, fundamental. Los exchanges no se lo están mandando a todos los exchanges americanos. Ahí tenéis, por ejemplo, Coinbase, ¿vale? Pero, yo qué sé, Bitfinex, ¿qué es? Bitfinex está en Hong Kong, es chino, ¿vale? Y esto da igual. El fiscal general de Nueva York manda una carta a Bitfinex Hong Kong en China y le pide que le informe sobre qué políticas lleva, ¿vale? Porque si no le dirá a los neoyorquinos que no interesa, que no es seguro como para inversión, ¿vale? Entonces, lo que pregunto aquí, mis reflexiones al margen de la foto, era, bueno, ¿por qué tanto interés en estas burbujas? ¿No se supone que son burbujas, como dicen los oficialistas? Y si son burbujas, ¿por qué hay tanto interés en controlarlas, no? ¿Serán las herederas monetarias del colapso de los bancos centrales? Porque yo me pregunto, con todo el tinglao que hemos comentado al inicio del vídeo, fíjate, la Unión Europea preparándose para crear sistemas de contingencia para insolvencias de bancos, de cómo proteger a los inversores, nos están hablando de que le van a pedir explicaciones a los exchanges de criptomonedas. Cuando hay libros públicos, los blockchains son públicos, al fin y al cabo hay cierto control en eso, más claro que en la masa monetaria de los bancos centrales que la eligen a placer ellos,
¿vale? Y que es mucho más opaca. Pero nos están hablando de esto cuando al mismo tiempo están aprobando proyectos que son de contingencia para insolvencias de bancos en Europa. Bueno, quizá, a mí, digo yo, viendo este tipo de noticias no dices, uff, más miedo me da en todo caso entonces la estabilidad del sistema bancario en Europa, que no me dejen colgado dentro de X periodo, o que venga una recesión en la que tenga que ser yo el que no tenga acceso a mi dinero, porque sean los gobiernos los que decidan que ese dinero está para cubrir las pérdidas de los bancos, hacer un rescate, recortar gasto público, ya ciérrate ya por completo un hospital, la carretera, la escuela, y a comer pan y agua. ¿Qué más da? Habrá que rescatar una entidad insolvente, porque no es solvente, no es productiva, no produce nada tangible y físico, simplemente lo que hace es crear inyecciones virtuales, anotaciones en cuenta de dinero, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco es que sea yo enemigo supremo de la banca, pero creo que sí es una reflexión que es de sentido común, ¿verdad? Bueno, pues nada, eso era todo. Bueno, último dato. Dinamitarán a las criptomonedas. Cae en un solo trade un 4% el top 3 de las criptomonedas en Bitfinex. Los bancos centrales imprimen dinero a coste cero. Este es un comentario que añado yo. Los bancos lo emplean para comprar Bitcoin y llegado el momento vender todo, provocando un colapso de las criptos. Hace mucho tiempo, hace, no sé, 6 meses quizá, dijimos que cómo podían acabar con el Bitcoin. Y acabar con el Bitcoin sería tan sencillo como inflarlo a compras, ahora que cotiza el futuro del Bitcoin, inflarlo a compras, ir llenándolo con dinero falso, con dinero virtual, con dinero papel que se imprime por los bancos centrales, lo inflas y luego directamente sería venderlo, y al venderlo obviamente decir, ¿lo ves? Es muy volátil, es inestable, no lo compres. Un 4%, que es una auténtica burrada, no lo ves en una divisa como el dólar o como el euro, ni de lejos en nada, en inmediato, en un solo trade. No se puede hacer, haría falta una intervención a mano muy grande, ¿vale? Las criptos son una forma de sortear la caída del dólar o el colapso monetario, eso o el oro y la plata físicos. Aquí decía, si nos planteásemos lo que decía la Unión Europea, problemas, efectos dominó en bancos y que de nuevo volviese otra vez una crisis como la de 2008 o peor, porque nos coge en una economía no recuperada. La de 2008 te cogió una economía con empleo, con crecimiento, pero esta no. Si volviese ese escenario, lo único que te va a garantizar quizá poder adquisitivo va a ser o que tengas realmente oro, plata, etcétera, o que tengas algo que no pueden controlar. Y eso sería, en todo caso, determinadas criptodivisas que no pueden ser controladas, que están descentralizadas y que quizá, vete a saber, si hubiese un colapso a lo Mad Max de los bancos, o un fallo en el sistema monetario a nivel bancario, pues quizá eso fuese el de los pocos refugios que te quedasen realmente de que fuesen intactos, que no pudiesen controlarse, ¿vale? Por el sistema, que no pudiesen manipularlo, ¿ok? Eso sí era todo, ¿vale? Y ya cortamos aquí para continuar con el reporte de estrategias semanales, para ver qué tenemos esta semana, ¿vale? Hasta ahora.